Rosa sintió que el mundo se le derrumbaba cuando le dijeron que no le quedaba nada. Rosa tenía 65 años, cabello canoso recogido en un moño desordenado y ojos llenos de una tristeza que ya parecía parte de su rostro. La oficina del Seguro Social estaba abarrotada de gente, pero para ella, el sonido de las voces y el bullicio se desvaneció cuando el funcionario bajó la mirada y pronunció esas palabras. Había trabajado más de 40 años como maestra, sacrificando horas, noches y salud, todo para asegurarse de que su retiro le proporcionara algo de dignidad en su vejez. Pero en ese instante, el destino le mostró su lado más cruel. Rosa apretó los papeles en sus manos, como si el simple contacto con ellos pudiera revertir la decisión. «Debe haber un error, joven», murmuró, tratando de contener las lágrimas. El funcionario se removió incómodo y suspiró. «Lo siento, señora Rosa, pero los registros muestran que su empresa hizo aportaciones fraudulentas. No hay fondos». Las palabras golpearon a Rosa como una bofetada. Las letras pequeñas en su contrato, las promesas de seguridad, todo era humo. Un vacío se abrió bajo sus pies, y por primera vez en su vida, Rosa sintió que estaba completamente sola. Mientras salía de la oficina, la ciudad parecía más gris y ruidosa que nunca. Los carros pasaban zumbando y la gente corría de un lado a otro sin siquiera notar su angustia. Rosa caminó sin rumbo, con la mente nublada, hasta llegar a un pequeño parque donde se sentó en una banca. Se llevó las manos al rostro y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Había perdido su seguridad, su dignidad y todo lo que había construido con tanto esfuerzo. El sol caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rojos. Rosa seguía sentada en la banca del parque, con la mirada perdida en el vacío. No podía entender cómo todo había llegado a esto. Los recuerdos de sus años como maestra inundaban su mente. Había enseñado con pasión, tocado miles de vidas y siempre había creído que, al final de su carrera, todo esfuerzo sería recompensado. Pero ahora, el sistema al que dedicó su vida la había traicionado. El viento frío de la tarde se filtraba entre sus ropas, pero el frío verdadero venía de adentro. No sabía cómo iba a pagar el alquiler del pequeño departamento que había conseguido tras vender la casa familiar para costear los tratamientos médicos de su esposo, quien había fallecido hace apenas 2 años. Ese dinero también había desaparecido, como las promesas de su jubilación. Al día siguiente, Rosa se levantó temprano, con los ojos hinchados de tanto llorar. Había decidido enfrentar la situación, buscar respuestas y luchar por lo que le pertenecía. Tomó sus documentos, los guardó en un sobre y se dirigió al sindicato de trabajadores. El edificio era imponente pero lúgubre, con paredes que parecían haber sido testigo de miles de historias como la suya. Después de esperar horas en un pasillo estrecho, finalmente la llamaron. Se encontró frente a una mujer de semblante serio, con el cabello recogido y gafas gruesas que la miraba con impaciencia. Su nombre era Marta. «Señora Rosa, me temo que la situación es más compleja de lo que parece», dijo Marta mientras hojeaba los papeles sin mucho interés. La empresa para la que trabajó está bajo investigación por desvío de fondos y fraude. Los responsables han desaparecido. No hay nada que podamos hacer. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Se apoyó en la mesa para no desplomarse. ¿Nada? Pero, trabajé toda mi vida. Esto no puede ser. Lo entiendo, pero la realidad es que no hay dinero. No es la primera vez que ocurre, lamentablemente. La voz de Marta era distante, como si ya estuviera acostumbrada a lidiar con situaciones así. Al salir de la oficina, la rabia se mezcló con la impotencia. ¿Cómo podía ser que un grupo de personas jugara con las vidas de tantos trabajadores y quedara impune? Rosa decidió que no se rendiría, aunque no supiera cómo luchar. Necesitaba apoyo, alguien que pudiera orientarla. En su mente apareció el nombre de Gabriel, un exalumno suyo que se había convertido en abogado y con quien había mantenido contacto ocasional. Esa noche, Rosa lo llamó. Gabriel la recibió en su pequeña oficina al día siguiente. Era un hombre de unos 40 años, de ojos brillantes y voz firme. La escuchó con atención mientras ella relataba su calvario. «Esto es una injusticia»,
dijo Gabriel, con las manos apretadas en puños. Vamos a investigar. No prometo que sea fácil, pero haremos lo que esté a nuestro alcance. La promesa de Gabriel le devolvió algo de esperanza, aunque el camino que tenían por delante parecía un laberinto. En los días siguientes, la noticia del fraude comenzó a resonar en algunos medios de comunicación locales. Rosa se unió a un grupo de afectados que compartían la misma angustia. Eran decenas de personas que, como ella, lo habían perdido todo. Había lágrimas, gritos y rostros cansados. La unión les dio algo de fuerza, pero no la solución que buscaban. Cada día era una nueva batalla. Documentos que desaparecían misteriosamente, puertas que se cerraban cuando mencionaban la palabra jubilación y funcionarios que fingían no saber nada. La corrupción era más profunda de lo que imaginaban. Gabriel seguía reuniendo pruebas, pero cuanto más investigaba, más peligrosa se volvía la situación. Había intereses de grandes empresarios e incluso políticos que querían que el caso se hundiera en el olvido. Una tarde, mientras caminaba hacia su departamento, Rosa notó que alguien la seguía. Su corazón comenzó a latir desbocado. Aceleró el paso, pero la sombra detrás de ella también lo hizo. Giró en una esquina y se escondió detrás de un muro. Pudo ver al hombre que la acechaba, llevaba un traje oscuro y un auricular. No cabía duda de que alguien poderoso no quería que siguiera luchando. El miedo comenzó a apoderarse de Rosa, pero su determinación era más fuerte. Estaba dispuesta a seguir adelante, aunque su vida dependiera de ello. ¿Cómo había llegado a esto? Todo por exigir lo que con justicia le correspondía. En ese momento, comprendió que su lucha no solo era por ella, sino por todos aquellos que habían sido traicionados. Tomó aire, se armó de coraje y decidió que no se detendría hasta desenmascarar a los culpables. Las siguientes semanas fueron una prueba de fuego para Rosa. Cada día parecía un golpe más, un obstáculo nuevo que la alejaba de recuperar lo que por derecho le pertenecía. Gabriel trabajaba incansablemente, pero las respuestas que conseguían eran escasas y, la mayoría de las veces, inútiles. El grupo de jubilados afectados continuaba reuniéndose, pero la desesperanza crecía con cada noticia de que otro intento de llevar el caso ante las autoridades se había estrellado contra un muro de burocracia o corrupción. Una mañana, Rosa despertó con una sensación de ahogo en el pecho. El cansancio físico y emocional la estaba destruyendo. En la mesa del pequeño comedor había cartas de cobro acumuladas. Las cuentas del gas y la luz amenazaban con cortarle los servicios. Se preparó un café aguado y apenas probó un bocado de pan duro. Su estómago estaba hecho un nudo. Desde que había comenzado esta pesadilla, sus ahorros se habían reducido a nada. No podía permitirse el lujo de enfermarse, pero cada día sentía que su cuerpo ya no le respondía como antes. Ese mismo día, Gabriel la llamó para citarla en la oficina. Tenía malas noticias. Cuando llegó, lo encontró con expresión sombría, sentado tras un escritorio lleno de documentos revueltos. Rosa, intentaron bloquearme el acceso a ciertos archivos. Alguien está interviniendo. Están protegiendo a la empresa. No va a ser fácil sacar esto a la luz. Necesitamos pruebas más contundentes, pero temo que nos estamos acercando a algo grande. Rosa escuchaba en silencio, sus manos temblando levemente. Sentía que cada avance era como una cuerda que se tensaba hasta el punto de romperse. Esa noche, de camino a casa, alguien dejó una nota en la puerta de su departamento. Detente, o te arrepentirás. El miedo volvió a apoderarse de ella. No sabía de dónde venía la amenaza, pero sentía que era real. La intriga y la impotencia se mezclaban con el temor de perder no solo su dinero, sino también su vida. Durante los días siguientes, Rosa intentó aparentar normalidad. Iba a las reuniones del grupo de afectados, tomaba notas y hablaba con otros jubilados. Pero cada vez era más difícil mantener la fachada. La gente estaba comenzando a desesperarse. Una tarde, en una de las reuniones, una mujer de cabello desordenado y ojos rojos de tanto llorar se levantó para hablar. Era Silvia, otra maestra jubilada que había perdido su pensión. «Esto no está funcionando», gritó, al borde de las lágrimas. «Perdimos todo,
y nadie nos escucha. La justicia está ciega. El grupo se sumió en un silencio sepulcral. Las palabras de Silvia resonaron en el corazón de todos, incluido el de Rosa. Sabía que Silvia tenía razón. Pero si ellos no luchaban, ¿quién lo haría? Se levantó despacio y, con una voz que temblaba al principio pero que fue ganando fuerza, habló. Nos quitaron lo que nos pertenece, nos han tratado como si no valemos nada. Pero si nos rendimos, ellos ganan. No podemos permitirlo. Tenemos que seguir, aunque cueste todo. Las palabras de Rosa encendieron una chispa de esperanza. Algunos aplaudieron, otros lloraron en silencio. No estaban solos, y eso, al menos, les daba un poco de fortaleza. Mientras la lucha continuaba, Gabriel y Rosa descubrieron un rastro de documentos que vinculaban a la empresa que había manejado los fondos de los jubilados con políticos influyentes y empresarios corruptos. La magnitud del problema era aterradora. Rosa sentía que estaba peleando contra un monstruo con 1000 cabezas. Sabía que cada paso que daban para desenmascarar la verdad ponía sus vidas en peligro. Una noche, cuando regresaba de una reunión con Gabriel, encontró su departamento desordenado. Alguien había irrumpido, pero no se habían llevado nada de valor. Los cajones estaban abiertos, las fotos familiares tiradas por el suelo, y los papeles de sus documentos esparcidos. Era un mensaje claro, la estaban vigilando. El terror volvió a apoderarse de ella, pero no podía ceder al miedo. Recogió los papeles y, con las manos temblorosas, los guardó. Al día siguiente, Rosa decidió que necesitaba un respiro. Fue al cementerio a visitar la tumba de su difunto esposo. Necesitaba sentir que no estaba completamente sola. Frente a la lápida, dejó que las lágrimas fluyeran. Le habló al viento, a las hojas que caían de los árboles. ¿Qué debo hacer? Estoy cansada, ya no puedo más. De repente, una voz cálida interrumpió sus pensamientos. Era una mujer de unos 70 años, con un andar lento y un bastón de madera. Se presentó como Doña Consuelo, una jubilada que había pasado por algo similar hacía décadas. La escuchó con atención, y luego, con sabiduría adquirida a través del sufrimiento, le dijo: No permitas que te roben tu espíritu, Rosa. El mundo está lleno de injusticias, pero también de milagros. Confía en que no estás sola en esta lucha. Las palabras de Doña Consuelo se quedaron grabadas en su corazón. Esa noche, al regresar a casa, Rosa encendió una vela y la colocó junto a una foto de su esposo. Sintió que la oscuridad que la rodeaba había cedido un poco. No sabía cómo, pero debía seguir adelante. Debía encontrar la forma de vencer, aunque todo pareciera perdido. Los días transcurrían como un río turbulento, arrastrando a Rosa a una vorágine de angustia y desesperanza. Sin embargo, la inesperada conversación con Doña Consuelo en el cementerio le dio un nuevo impulso. No podía permitir que la quebraran. Sabía que tenía que seguir adelante y encontrar una forma de hacer justicia, sin importar el costo. Poco después de aquella charla, Gabriel convocó a Rosa a una reunión en su oficina. Cuando ella llegó, encontró a su amigo con el rostro cansado, pero había algo diferente en su mirada, una chispa de esperanza. Junto a él estaba un hombre alto y delgado, de cabello ralo y ojos penetrantes. Vestía un traje sobrio y llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Rosa, quiero presentarte a alguien, dijo Gabriel, poniéndose de pie. Este es el licenciado Ramiro Salinas, un periodista de investigación especializado en casos de corrupción. Ramiro estrechó la mano de Rosa con firmeza. Había algo en su actitud que inspiraba confianza, pero también respeto. Su reputación lo precedía, era conocido por haber destapado varios escándalos políticos y no temía enfrentarse a poderosos enemigos. Rosa, he estado siguiendo tu caso a través de Gabriel, comenzó Ramiro, con voz firme. Hay algo grande aquí, más de lo que imaginábamos. Tienen un sistema de corrupción que alcanza a empresarios, políticos y líderes del sindicato. Y han cometido crímenes para encubrirlo. Si estás dispuesta a seguir adelante, necesito tu ayuda. El corazón de Rosa latía con fuerza. Sabía que la batalla sería más peligrosa,
pero también que esta era la oportunidad que estaban esperando. Decidió confiar en Ramiro y trabajar juntos. Así comenzó una nueva etapa en su lucha. Ramiro no perdió tiempo. Comenzó a investigar más a fondo y a destapar conexiones que nadie había visto antes. Logró obtener documentos secretos, cuentas bancarias, transacciones fraudulentas, y con cada nueva pieza de evidencia, la red de corrupción quedaba más expuesta. Pero la presión aumentó. Alguien poderoso no estaba dispuesto a dejar que todo saliera a la luz. Los seguían, los intimidaban y buscaban cualquier forma de silenciarlos. Una noche, mientras Rosa y Gabriel analizaban papeles en su departamento, alguien tocó la puerta con fuerza. Cuando abrieron, se encontraron con una mujer de semblante serio y una mirada que no dejaba lugar a dudas. Estaba desesperada. Se presentó como Mariana, una secretaria de la empresa donde trabajó Rosa, que había decidido hablar después de años de silencio. Sabía demasiado, y estaba asustada. «Quieren matarme», confesó Mariana, con voz temblorosa. «Yo manejé documentos, sé cómo desviaban el dinero. Pero cuando vi lo que estaban haciendo, intenté alejarme. Ahora me están persiguiendo». Rosa le ofreció un vaso de agua mientras Gabriel intentaba calmarla. Mariana reveló información clave, nombres, fechas, lugares donde se realizaban reuniones secretas. Con su testimonio, confirmaban la existencia de una organización mucho más compleja de lo que pensaban. Ramiro, que estaba presente, grabó todo con su grabadora. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Mariana desapareciera misteriosamente. Encontraron su bolso tirado en una calle, pero no había señales de ella. La noticia cayó como un golpe demoledor sobre Rosa y los demás. ¿Hasta dónde llegaría el poder de esta red de corrupción para protegerse? El miedo regresó, más fuerte que nunca, pero también la determinación de Rosa. Unos días después, Ramiro los convocó a un lugar seguro. Había conseguido pruebas de que la red de corrupción se extendía hasta los más altos niveles del gobierno. Era una bomba que, si explotaba, haría temblar al país. Pero justo cuando parecían acercarse al punto de quiebre, Ramiro recibió una llamada. Era una advertencia: si publicaba la investigación, pondría en riesgo no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Rosa sabía que este era un momento decisivo. Si retrocedían ahora, la injusticia continuaría. Si avanzaban, podrían perderlo todo. Pero, en lo más profundo de su ser, no podía dejar de pensar en las palabras de Doña Consuelo: el mundo está lleno de injusticias, pero también de milagros. Con el apoyo del grupo de jubilados, Rosa decidió que debían enfrentarse al enemigo. Convocaron a una marcha masiva, y miles de personas salieron a las calles para exigir justicia. Había cámaras, periodistas y un clamor popular que no podía ser ignorado. Las amenazas continuaban, pero ya no estaban solos. La verdad estaba comenzando a salir a la luz. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. En una reunión a puerta cerrada con Gabriel, Ramiro y un pequeño grupo de afectados, un hombre de cabello canoso, con traje caro y un andar lento, se presentó sin previo aviso. Era el empresario más poderoso involucrado en el fraude. Con una sonrisa cínica, les hizo una oferta: un soborno millonario a cambio de su silencio. Rosa sintió una mezcla de repulsión y rabia. Miró a los ojos al hombre que había destruido su vida y la de tantos otros. La tentación de aceptar, de acabar con el sufrimiento y asegurarse un futuro cómodo, era fuerte. Pero al pensar en todo lo que habían pasado, supo que no podía ceder. «El dinero no puede comprar la justicia», dijo con voz temblorosa pero firme. «Ustedes robaron nuestras vidas, pero no tendrán nuestros principios». La tensión en la sala se cortó como una cuerda al filo. El empresario frunció el ceño y se marchó sin decir una palabra. Desde ese momento, Rosa y sus aliados sabían que el enemigo redoblaría sus esfuerzos para destruirlos. El camino estaba cada vez más oscuro, pero la luz de la verdad comenzaba a brillar con fuerza. A cada paso, Rosa entendía que el milagro que necesitaban no era algo mágico, sino la unión, la determinación y la valentía de no rendirse. Capítulo 5. Clímax y conclusión emocional. La ciudad estaba en ebullición.
Las noticias sobre el escándalo de corrupción que afectaba las pensiones de miles de jubilados, incluyendo a Rosa, habían salido a la luz. La presión mediática, impulsada por el trabajo incansable de Ramiro y el testimonio de Gabriel y Rosa, había puesto al país de cabeza. La opinión pública exigía justicia, y por primera vez en mucho tiempo, Rosa sintió que estaban a un paso de ganar. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Las amenazas contra ellos se intensificaron. Recibían llamadas anónimas, y personas extrañas rondaban sus casas. Una noche, mientras Rosa revisaba documentos con Gabriel y Ramiro, un ladrillo atravesó la ventana, rompiendo el silencio de la noche. Al recogerlo, vieron que llevaba un mensaje claro: la próxima vez será tu vida. Rosa respiró hondo, su cuerpo temblando. No podía evitar tener miedo, pero la rabia la mantenía en pie. El miedo era el arma de sus enemigos, pero ella no podía dejarse doblegar. Miró a Gabriel y Ramiro, quienes, a pesar del peligro, estaban decididos a continuar. El grupo de jubilados también se mantuvo firme, participando en cada marcha, en cada entrevista y manteniendo viva la esperanza de justicia. El gran enfrentamiento llegó en forma de una audiencia pública. Las autoridades, obligadas a actuar ante la presión social, convocaron a una investigación formal y televisada para esclarecer el caso. En el centro de esa audiencia estaba Rosa, sentada en una silla frente a un tribunal compuesto por figuras poderosas. En el público, decenas de jubilados y ciudadanos comunes la miraban con esperanza. Los periodistas llenaban la sala. Este era el momento de la verdad. Con voz firme, Rosa relató todo: los años de trabajo, el fraude que la dejó sin nada, las amenazas que recibió por exigir justicia. Su relato era una mezcla de dolor y valentía. Cada palabra era una daga dirigida a quienes intentaron silenciarla. Las pruebas reunidas por Ramiro y Gabriel se mostraron en pantallas grandes: documentos firmados, cuentas secretas, mensajes comprometedores. La red de corrupción estaba expuesta, desnuda ante el país entero. De pronto, uno de los abogados defensores, un hombre astuto y frío que representaba a los empresarios implicados, se levantó para hablar. Con todo respeto, señores del tribunal, esta señora está exagerando. No hay pruebas concluyentes. Todo esto es una campaña de desprestigio. Rosa sintió como su sangre hervía. Había pasado demasiado tiempo soportando mentiras y manipulaciones. Se levantó, apoyándose en la mesa con ambas manos. «No se atreva a llamarme mentirosa», gritó, con la voz quebrada por la emoción. «Todos estos papeles, todas estas pruebas, son las vidas que ustedes destruyeron. No vamos a callar. Nunca más». El impacto de sus palabras resonó en la sala. Hubo murmullos y gritos de apoyo. El abogado intentó contraatacar, pero Gabriel intervino con una contundencia que lo dejó sin argumentos. Ramiro se encargó de mostrar las conexiones que demostraban la red de corrupción. Poco a poco, la defensa de los culpables se derrumbaba. En medio de la audiencia, una figura inesperada se puso de pie: era doña Consuelo, la mujer que había inspirado a Rosa en su momento más oscuro. Se acercó con paso lento pero firme y pidió la palabra. En voz baja pero decidida, relató cómo también había sido víctima de una estafa similar en su juventud. Su testimonio, lleno de dolor y de años de lucha no reconocida, dejó claro que la corrupción no era un hecho aislado. Era un sistema que se alimentaba de los más vulnerables. El clímax llegó cuando, frente a las pruebas y los testimonios, el tribunal se vio obligado a aceptar que el fraude era real y que los responsables debían rendir cuentas. Aunque no se dictó sentencia de inmediato, era un triunfo. Los empresarios involucrados fueron arrestados. Los líderes corruptos del sindicato comenzaron a ser investigados. La presión de la opinión pública seguía siendo implacable, y era imposible encubrir lo que había ocurrido. En los días siguientes, Rosa fue aclamada como una heroína. Pero para ella, la verdadera victoria era la promesa de justicia para todos aquellos que habían sido olvidados. Caminaba por la plaza de la ciudad junto a Gabriel, Ramiro y un grupo de jubilados. El sol brillaba con fuerza, iluminando rostros que habían recuperado la esperanza. «Lo logramos, Rosa», dijo Gabriel,
con una sonrisa cansada. Ella lo miró, y una lágrima rodó por su mejilla. No hemos terminado, Gabriel. Hay muchos que aún necesitan que sigamos luchando. Pero al menos, hoy sé que no estoy sola. Rosa levantó la vista al cielo y respiró hondo. En su pecho, sentía que algo había cambiado. No era el final que había imaginado para su vida, pero era el comienzo de algo nuevo. Había ganado más que una batalla por su jubilación, había recuperado su dignidad, su voz y la certeza de que la justicia, aunque lenta, podía ser alcanzada. El milagro que Rosa había esperado no fue algo mágico. Fue la valentía de no rendirse, la unión de personas comunes y la luz de la verdad. En su corazón, sabía que nunca dejaría de luchar, no solo por ella, sino por todos aquellos que la vida había intentado silenciar.